Bueno, buenas tardes y muchas gracias y bienvenidos a todos. Estamos en la mesa de industria aeroespacial, como anunciaba María, un sector estratégico para el futuro. Y bueno, algunos de los ponentes ya nos son familiares de otras de etapas anteriores. Y comentaba con ellos antes de empezar que justamente todo el diálogo que tuvimos en las otras ediciones sobre el sector aeroespacial pues está en medio de un nuevo contexto, que es esta convulsión geoestratégica que estamos viviendo a nivel planetario. Y la primera pregunta que me gustaría hacerles, de manera general, sería cómo en sus diferentes ámbitos está cambiando un poco, ha cambiado esa circunstancia, pues algunas de los planes estratégicos que había o de las maneras de ver su sector. Y podemos empezar por cualquiera, el primero que se anime. Pues yo Carlos, empiezo. Juan Carlos. Pues buenas tardes, es un placer estar aquí. Tengo que decir que mi primera intervención pública después de nombrarme el año pasado fue precisamente en este foro, así que es un placer volver aquí un año después. Bueno, pues yo creo que has hecho una pregunta que es muy pertinente. Yo diría que hay una tendencia clara y es que se está pasando en materia espacial de un mundo multilateral a un mundo multipolar. Esta tendencia empezó con la guerra de Ucrania, donde la actividad espacial se polarizó en China y en Estados Unidos. Y ahora esta tendencia se está, digamos, recrudeciendo. Pero a la par hay una tendencia contraria. Latinoamérica se está organizando en una agencia de Latinoamérica y Caribe, ALCE. Y se ha fundado hace escasas semanas la Agencia Espacial Africana. África es un actor incipiente en espacio, pero que va a crecer muchísimo. Es decir, esta tendencia, por un lado, multipolaridad frente a multilateralidad, es algo que estamos viendo de una forma clara. Bueno, indudablemente también nos está afectando todas las medidas, ¿no?, del equipo de Trump, y sí que hay 15 asociaciones de empresas aeronáuticas en Estados Unidos que han escrito cartas al secretario de Comercio, secretario de Transportes, etcétera, precisamente porque es un problema el tema de los aranceles. Todos estamos conectados en lo que es industria aeroespacial y el tema de la decisión de poner aranceles ahora mismo reduciría toda la cadena de suministro, y esto también es un grave problema de cara a todo ese desarrollo que está por delante y que comentaremos. Jesús. Bueno, yo creo que hay un elemento de continuidad respecto al año pasado, desgraciadamente a la guerra en Ucrania, que tiene su contexto tan negativo de pérdida de vidas humanas y de infraestructuras y demás. Desde la perspectiva espacial, yo creo que los ciudadanos somos más conscientes de la necesidad de las infraestructuras espaciales, tanto para inteligencia como comunicaciones y navegación por satélite, y esa es la parte positiva de hacer a la sociedad un poco más consciente del tema. Y por otro lado, en estos días o en estas últimas semanas, con el tema de Trump y con los movimientos en el ámbito de inversiones en defensa, seguridad, espacio es un sector absolutamente fundamental en este paradigma, y entonces estamos, por decirlo de alguna forma, estamos todos muy movidos, ¿no?, todo el sector. Miguel Ángel. Bueno, gracias al Confidencial por invitarme a mí otra vez. Sí, el año empezó fuerte, no cabe duda. Tenemos cambios radicales en todos los sitios. Evidentemente la política de Estados Unidos, cuando se defina también, porque estamos viendo de momento muchos anuncios y vueltas adelante atrás. Yo creo que hay que tener un poquito de paciencia y ver cómo acaba, pero tenemos un efecto positivo, y es que Europa se empieza a dar cuenta de su situación, de su realidad, y de que tiene que ser responsable de su defensa y seguridad. Que no quiere decir que podamos ser completamente independientes de los Estados Unidos. El vínculo transatlántico se mantiene, a mi juicio, y no tiene sentido no mantenerle. Pero Europa tiene que tomar un papel mucho más activo en su seguridad y en su defensa. Y por la parte que me toca, pues tenemos un satélite más, el SpaceSat Nueva Generación 1, que lo lanzamos el pasado 30 de enero del 2025, con lo cual por nosotros tenemos una gran novedad también.
Claro, no dejaré de preguntarte por ello, porque es quizá en el ámbito de la defensa una de las cosas más relevantes que podemos comentar, pero sí que me interesa saber esta tensión que hay arancelaria, política, un poco estratégica con Estados Unidos, si está afectando algunas de las alianzas que ya estaban asentadas, por ejemplo, de colaboraciones de la ESA con la NASA, este tipo de cosas, o la propia Estación Espacial Internacional. ¿Están ahora mismo en un periodo de impasse a la espera de qué va a pasar con toda esta situación en los próximos días? No realmente. La relación tanto de nuestra Agencia Nacional, de la Agencia Espacial Española, como de la ESA con NASA se mantienen. Hay que tener en cuenta que tradicionalmente el espacio ha sido un vehículo para la diplomacia. Yo recuerdo que hace muchísimos años, en los años 70, en plena Guerra Fría, estaba, me acuerdo, Brezhnev y Ford en Estados Unidos y en la Unión Soviética, y se llevó a cabo una labor de colaboración con el Apolo-Soyuz. Pero ahora mismo, con la guerra de Ucrania, ha habido astronautas americanos que han volado en naves rusas y viceversa. ¿Qué está ocurriendo? Está ocurriendo que hay, digamos, una incertidumbre mayor. Dentro de la gestión de programas espaciales hay un componente que no dominamos, pero en la misma actividad americana. Elon Musk está proponiendo su Starship como una alternativa al SLS, al vehículo pesado americano. ¿Qué va a pasar? Pues no lo sabemos. ¿Eso nos influye? Sí, porque tenemos intereses que van de la mano de Estados Unidos en la exploración lunar. Entonces, estamos viendo qué está pasando. Pero nosotros continuamos colaborando de una forma absolutamente continuista. ¿En el sector privado hay algún temblor en el sentido de diferencias a propósito de inversiones que esté retirando Estados Unidos, como está sucediendo, por ejemplo, en el ámbito de la I+D? Pues está reconsiderando algunos de los planes estratégicos que había hecho, y no sé si en el ámbito aeroespacial también hay algún tipo. Nosotros en el ámbito nuestro, que tenemos alguna colaboración con grandes empresas americanas, las cosas por ahora no han cambiado y son continuistas. Nosotros tampoco vemos cambios. Tenemos una relación directamente con el gobierno de los Estados Unidos y no hemos percibido ningún cambio. Y a nivel de la OTAN, ayer estábamos con el vicesecretario general de la OTAN para el flanco sur, Javier Colominas, y decía que todo sigue igual. Y es verdad que el vínculo transatlántico es un vínculo que viene de la Segunda Guerra Mundial y digamos, formalizado en 1949 con la creación de la OTAN. Y, hombre, yo creo que es un vínculo fuerte, estable por mucho tiempo, y que efectivamente una legislatura de 4 años, de sea quien sea, no puede mover una historia de 70 años, ¿no? Aprovechando que estás en el turno de palabra, Miguel Ángel, vamos a hablar ahora sí de defensa y de algunos planes y de proyectos estratégicos muy importantes. El satélite SpainSat NG-1, recién lanzado, como quien dice, supone un antes y un después en la soberanía estratégica también, ¿no? de nuestro país, pero me gustaría que nos dieras detalles de por qué, porque una de las cosas que se anunciaban cuando se lanzó, que hace unos años nos habría parecido una exageración, es que está preparado para ataques de pulsos electromagnéticos, ¿no? Que son los que producen algunas explosiones nucleares por encima de la mesosfera, digamos, ¿no? Eso antes parecía una locura, pero ahora empieza a parecer un escenario real, ¿no? ¿Qué características tiene el SpainSat? Bueno, son los satélites SpainSat NG, nueva generación, son los satélites más avanzados de Europa. Y tenemos algunos elementos dentro del satélite que están hechos 100% en España, en concreto a través de un contrato con la ESA, PACIS 3, iba a decir PACIS 3, me sale en inglés, donde la Agencia Espacial Española ha sido partícipe importante, donde hemos desarrollado las antenas activas más avanzadas también de Europa, ¿no? ¿Qué tienen estas antenas y qué tiene este satélite? Pues proporciona capacidad para mantener las comunicaciones seguras en cualquier circunstancia, incluso cuando el adversario trata de denegarte los servicios de comunicaciones. Tenemos capacidad de geolocalizar cualquier interferencia solo con la antena a bordo del satélite. Somos capaces de anular esa interferencia mediante nulos que hacemos en las antenas que genera estas antenas activas, que generan hasta 16 antenas equivalentes, ¿vale? Somos capaces de asignar la potencia
necesaria a cada portadora, con lo cual es muy, muy flexible. Es decir, son antenas que nos permiten, en definitiva, mantener las comunicaciones seguras en cualquier circunstancia y además somos capaces de cambiarlas de un segundo a otro porque es un satélite definido por software desde tierra. Es decir, desde nuestro nuevo centro de control en Novello Manzanares somos capaces en cada instante de definir la configuración que tiene nuestro satélite, por cierto, con un centro de control que nos está haciendo GMV, en este caso, para el SpainSat NG. Y que lógicamente también responde a la complejidad y lo avanzado del satélite, ¿no? Entonces, estas son algunas de las características. Otra también que tú mencionabas es que efectivamente el satélite está protegido frente al pulso electromagnético que se pueda generar con una explosión en la alta atmósfera. ¿Y esto no lo hemos inventado? No. Es que este satélite, por primera vez, España va a dar servicio también a las, digamos, protegidas y complejas comunicaciones que tiene la Alianza Atlántica. Y entonces estamos cumpliendo los requisitos que nos marca la OTAN en cuanto a la seguridad y la flexibilidad y la potencia que tienen que tener las comunicaciones seguras. Hasta ahora solo 4 países eran capaces de proporcionar servicios a la OTAN de comunicaciones seguras: Estados Unidos, Reino Unido, Francia e Italia, y España, con el SpainSat NG lanzado este año, se suma a ese reducido club de países. Con lo cual, es cada vez más importante y además es cada vez más importante ser consciente que vamos a un mundo donde tus capacidades espaciales van a ser contestadas. Van a tratar de anulártelas, con lo cual es cada vez más importante tener satélites con esa capacidad de protección y de mantener esas comunicaciones en cualquier circunstancia. Y en ese sentido, nuestro satélite es el más avanzado de Europa. Si me permites la broma, es un poco como el kit de supervivencia espacial, ¿no? Ahora que acaban de anunciar la Unión Europea. Sí, es resiliencia. Tendríamos eso. Isabel, desde el punto de vista... Bueno, Jesús, si quieres... Perdón, una cosa, por añadir algo, desde la parte de la industria española, yo creo que además de todas las excelencias que ha contado Miguel Ángel del satélite SpainSat New Generation, yo creo que hay que realzar que con el apoyo de la Agencia Espacial Española, digamos, Hisdesat siempre ha sido un operador que ha estado muy involucrado en ser tractor de la industria espacial española. Entonces, siempre ha buscado los equipos, los sistemas, los productos que son suficientemente buenos y competitivos a nivel global para poderlos incorporar en sus satélites. Y el éxito, yo creo que de Hisdesat, es no solo el que tienen el mejor satélite de Europa, sino también el haber sido capaces de involucrar a un porcentaje muy alto de la industria espacial española, que hemos tenido la oportunidad de desplegar nuestros sistemas en el sistema de SpainSat New Generation, con lo cual es digamos, un mercado adicional para nosotros y otra referencia para nosotros luego a salir en el global de comercial, ¿vale? O sea que es un tema que, además de la parte técnica, yo creo que la parte de tractor y política industrial que siempre ha aplicado Hisdesat, vamos, yo como miembro de la industria espacial española, yo creo que hay que enfatizarlo. Desde el punto de vista tecnológico, de cuál es nuestro músculo en este sector, quizá nos pilla con los deberes más hechos que en otros sectores, donde en este ámbito pues, ha habido sectores que están un poco más atrás. No estamos al nivel, lógicamente, de la industria aeroespacial estadounidense, que es la pionera, y otras como incluso la China, ¿no? Pero tenemos mejor, digamos, background que en otros sectores, ¿no? Estamos entre los grandes, ¿no? O sea, Sí. entre los más avanzados. España, la verdad es que tiene una trayectoria, aunque esto no es algo que se conozca entre la opinión pública, pero tiene una trayectoria aeroespacial muy potente, ¿no? Y hablo ya de aviación y de sector espacial, de ambos, ¿no? Desde el diseño de aviones, de satélites, la producción, el mantenimiento, el desarrollo, la operación en general. Y eso se debe a que desde hace décadas sí que España ha apostado por un sector aeroespacial en vanguardia y potente, aunque nos enfrentamos a muchos retos todavía, ¿no? Desde la Agencia Espacial Española, que tiene pocos años de vida, creo que 2 2 años. 2 años,
¿Cuáles son los planes ahora mismo estratégicos más importantes? ¿Cuáles son las líneas prioritarias para vuestra agencia? Bueno, yo voy a decir antes que la agencia tiene 2 años, pero la historia espacial de España tiene 70. Y se ha hecho bien, como decía Isabel, tenemos un sector muy potente. Desde el punto de vista de la agencia tenemos varios proyectos en mente. Desde un punto de vista práctico de temas que tenemos que sacar este año, la estrategia, la ley de espacio fundamental, la política espacial y una radiografía del sector. Pero aparte de esto, estamos lanzando programas importantes. Estamos apoyando la reusabilidad de los microlanzadores con una empresa española que nos va a dar una dimensión nueva. Estamos lanzando constelaciones para pues conocer la dinámica del clima y poder aportar nuestro granito de arena a la lucha contra el cambio climático. Estamos trabajando y poniendo los cimientos para una tecnología fundamental en telecomunicaciones, que es la clave de distribución cuántica. Todo lo que tiene que ver con la actividad cuántica, tanto en órbita baja como en órbita geoestacionaria. Estamos promoviendo proyectos de nueva generación para posicionamiento. Estamos lanzando iniciativas que tienen que ver con la protección del activo espacial para seguir la basura espacial. Estamos liderando desde la agencia el consorcio europeo que da servicios tanto de colisión como de reentrada, como de fragmentación y un largo etcétera, desde digamos, programas concretos hasta tecnologías críticas. Nos estamos preparando para dar servicios de posicionamiento y conectividad en la Luna, porque va a ser el siguiente teatro de operaciones. Es decir, tenemos una panoplia de proyectos que es bastante potente. Cuando hablamos de la importancia del espacio en defensa, pues yo me acuerdo, los que somos ya mayorcitos, en los años 80 se hablaba de la Guerra de las Galaxias, aquel programa que lanzó la administración Reagan y sonaba totalmente a fantasmada ciencia ficción, no tenía mucho soporte real, pero ahora es una realidad. Es decir, las naciones que tienen controlado, que tienen una buena tecnología espacial, tienen una ventaja sobre el terreno. Hemos visto lo que ha pasado con las constelaciones de Starlink en la guerra de Ucrania, donde un señor particular, que es en este caso Elon Musk, puede decidir apagar una constelación y dejar a un bando completamente a ciegas, ¿no? ¿Cómo está ahora mismo planteado el sector espacial dentro de esa gran inversión que se va a hacer en defensa? La inversión que se va a hacer en defensa, que se planifica por parte de la Unión Europea, va a ir en parte al sector aeroespacial y a estos aspectos de los que hemos hablado. Yo creo que esa actividad siempre ha estado presente. Es decir, yo llevo en espacio mucho tiempo y toda la actividad que hemos desarrollado es dual, por definición. Es dual. Y desde luego, invertir en defensa es invertir en ciencia, en tecnología y en espacio, por supuesto. Yo creo que esa tendencia, ahora mismo se está hablando de ella, pero no es de ahora, es de hace mucho tiempo. Ya. Sí. No, yo por decirlo, nosotros estamos en espacio y defensa o el espacio a la defensa, corroboro absolutamente, ¿no? Yo creo que efectivamente no solo en defensa, cualquier actividad humana, defensa o civil, por eso hablamos de dualidad, cada vez requiere más del espacio. O sea, vosotros mismos cuando os levantáis por las mañanas, muchas veces no sois conscientes de que estáis utilizando multitud de satélites de comunicaciones, de posicionamiento, de meteorología, de observación de la Tierra, y muchas veces en la primera media hora, desde que te levantas hasta que sales de casa, has usado pues a veces 20 o 30 satélites y no eres consciente, ¿no? Has visto cómo va a ser el tiempo ese día, has visto cómo se va al trabajo sin que te pille un atasco, has mirado el catastro por si han construido algo en tu casa del pueblo, o yo qué sé, o has comunicado con un amigo que tienes en Estados Unidos, o has visto un partido de la NBA terminar y todo viene por satélite, ¿no? Y no eres consciente, ¿no? Y en defensa, pues es lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que en situaciones mucho más complejas, ¿no? Porque al final estás en terrenos difíciles, terrenos donde no hay otra posibilidad de conectividad que el satélite y donde te tiene que llegar pues, las cosas más esenciales. La capacidad de mando y control, donde la conectividad por satélite es fundamental, la capacidad de inteligencia, donde la observación de la Tierra por satélite en cualquier circunstancia, en radar, por ejemplo, que te da una disponibilidad 100% independiente de nubes, de día o noche, etcétera, la tienes, y posicionamiento, por supuesto, también, ¿no? Así que, fundamental. Jesús.
Vamos, no voy a ir en contra ni de Juan Carlos ni de Miguel Ángel, porque estoy absolutamente de acuerdo con ellos. Yo me tiraría por una vertiente adicional y es, decía yo antes que espacio es poco conocido, desgraciadamente a lo mejor ahora es un poco más conocido en lo que para lo que vale espacio en el ámbito de defensa, en el ámbito de las operaciones militares por Ucrania, en el ámbito civil, ya lo ha dicho Miguel Ángel. Yo esperaría, y volviendo a tu pregunta anterior, uniéndolo con esto, yo diría que espero y deseo que las inversiones que hay que hacer para cumplir los compromisos que España tiene en el ámbito de defensa y seguridad tengan una contribución significativa a espacio. Estoy de acuerdo con Isabel y con Juan Carlos que España es una de las grandes potencias espaciales, pero tenemos que tener los pies en el suelo. Y yo, Juan Carlos, sabe que siempre le estoy dando cariñosamente la paliza con que España tiene que ocupar el lugar que le corresponde y España no ocupa el lugar que le corresponde. Entonces, en el ámbito tanto de defensa como en el ámbito espacial y de seguridad son ámbitos económicos donde no operan las economías comerciales normales de economistas puros y duros. Son ámbitos institucionales y, por lo tanto, un país tiene una industria de defensa o tiene una industria espacial que es tanto más grande cuanto las inversiones que se ponen en ese. Entonces, la oferta se agrupa o se organiza o se desarrolla en función de la demanda. Claro. Y entonces, España tiene que ocupar el lugar que le corresponde con sus comparables, como son Francia, Italia o Alemania, y entonces pues, los ratios de PIB, los ratios de contribuciones a eso iba, ya que a organismos multilaterales. Claro, rodeados de economistas hoy, sería interesante asentar o decir cifras reales de qué puesto estamos y a cuál debemos aspirar en términos, por ejemplo, de inversión en tanto por ciento de PIB en la industria espacial. Y aquí vosotros sois los que tenéis las cifras más actualizadas. Si me permites, Juan Carlos, yo te doy una cifra que me busco por ahí y luego tú me corriges porque seguramente tú tendrás cifras más correctas. Hace poco se publicó el informe Euroconsult de las inversiones gubernamentales espaciales de todos los países del mundo. Por porcentaje de PIB que has preguntado, España, teniendo en cuenta según esta consultora, teniendo en cuenta su contribución a programas nacionales o multilaterales, más lo que se contribuye a programas espaciales de la Unión Europea, dice que estamos en un 0,06% de PIB. ¿De acuerdo? Si lo comparamos con un comparable próximo que es Francia, Francia está en un 0,13%, es decir, está en el doble por PIB que nosotros. Por no hablar de Estados Unidos, que está en el 0,26. Pero bueno. Por alusiones. Yo creo que, digamos, todo tiene capacidad de mejora. Pero aquí hay que distinguir el qué y el cómo. ¿Qué es España en espacio? Somos un país con capacidad de integrar satélites completos. Somos un país muy pronto con la capacidad de ponernos en órbita. En el mundo hay 10. ¿no? Estamos en esas 10. Pero es cierto que cuando vamos a ratios de inversión per cápita bajamos. Entonces decimos, tenemos una situación muy buena que refleja nuestra capacidad industrial y lo que hacemos, pero desde luego existe margen de mejora en cuanto al incremento de inversión. Eso es cierto, no estamos al nivel que correspondería por PIB relativo. Perdón, para completar y que no haya malentendidos, reconociendo que España, desde la parte industrial, España ha hecho un esfuerzo muy grande en los últimos años para tratar de avanzar y progresar en estos ratios. Eso es importante. En los últimos 4 años se ha subido la inversión, por ejemplo, en la Agencia Espacial Europea, un 50%. Eso es muchísimo, un 50%. Y estamos trabajando en esa línea, digamos, de tener un peso económico equivalente a nuestra capacidad. ¿Cuál es la mayor fuente del gasto que invertimos en esta industria por parte del Estado? Yo no habría de gasto, habría de inversión. Inversión. Entonces, perdona. No, hacen bien barrer para... A mí me pasa también, pero siempre ya me corrijo, inversión. Digamos que aquí hay 3 focos de inversión. El primero más importante, en España me refiero, es la Agencia Espacial Europea, 300 millones al año.
El siguiente foco de inversión es el programa de espacio de la Unión Europea. Vamos a un 8 y pico %, que anualmente pueden ser, depende del año, 220 millones. Y luego viene el Plan Nacional, que por ejemplo el año pasado fueron 70 millones. Esos son los elementos fundamentales al que hay que sumar de forma periódica los programas nacionales que decía Miguel Ángel, que son fundamentales. Son fundamentales porque son programas que desde la agencia se apoyan fuertemente, porque tienen un doble carácter que nos interesa. Por un lado son operacionales, están dando servicio a las Fuerzas Armadas, fundamental, y por otro lado son capacitadores. Es lo que decía también Jesús, que ISDESAT no solamente es un operador, que lo es también un tractor de la industria. Claro, en ese sentido, Isabel, desde vuestro sector, el aeronáutico, no solo ya lo que se invierte, sino la capacidad que tiene esta industria de generar conocimiento, formación en un número grande de personas, que luego eso se va reflejando en el resto de la sociedad, ¿no? ¿Cuáles son ahora mismo esas sinergias que produce la industria aeroespacial en el resto del sistema de investigación y en el resto de industrias? ¿Y cuáles son los principales focos de estos desafíos tecnológicos? Si está en la reutilización de los cohetes, que está súper de moda y que parece que es uno de los grandes objetivos, en optimizar los sistemas de comunicación. ¿Cuáles son un poco los retos que tienen por delante? Sí, indudablemente el sector aeroespacial genera mucha riqueza. Según el informe de TEDAE, que es la Asociación de Empresas Tecnológicas de la Defensa, de la Seguridad y del Espacio, en España se generan, con datos de empleos directos e inducidos, más de 215.000 empleos en todo nuestro país. Y desde luego generan muchas sinergias en toda la cadena. De hecho, ahora ya muchas veces en lo que son aeronaves, pero también satélites, se hablan del uso dual civil-militar. Antes comentabas lo de cómo nos puede afectar. Indudablemente la inversión que Europa pretende hacer en todo el tema de defensa indudablemente está ligada al espacio, porque de hecho se ha creado el Comisionado para la Defensa y Espacio por esa integración, porque como decía mi compañero, desde que te levantas, o sea, necesitamos los satélites para comunicarnos, para navegar, para dirigir misiles, para inspeccionar y revisar la Tierra. Se necesita para todo. En cuanto a los retos tecnológicos, desde mi punto de vista, por supuesto, la inteligencia artificial, cómo va a afectar y cómo ya está afectando, porque ya está integrándose en toda la cadena de valor del sector aeroespacial. Tenemos también otros desafíos, como que también ha mencionado algo Juan Carlos, que es la sostenibilidad de todo el sistema, la sostenibilidad medioambiental. Tenemos otro desafío que para mí es el más complejo, que es el del talento. Tenemos ya un déficit de talento tanto en la parte de aviación brutal que preocupa a la OACI, que es la Organización de Aviación Civil Internacional, porque se va a triplicar de aquí a 2050 el tráfico aéreo y vamos a necesitar 2.600.000 profesionales en el mundo y ya vamos despacio formando a todas estas nuevas generaciones. Eso, si lo añades al sector espacial, que tiene un déficit de talento también, y ahora con este movimiento que no sabemos cómo va a terminar, pero que también parece que va a haber mucha inversión, que va a necesitar desarrollo tecnológico y sobre todo talento, pues es otro de los elementos. También la eficiencia de las operaciones, o sea, no se enfrenta. Y hay un elemento que yo creo es fundamental, ya hablando del marco de la Unión Europea, y es la velocidad que vamos a ser capaces de llevar para avanzar rápido, porque ahora una de las cosas a la que nos enfrentamos a nivel de Unión Europea es eso, ¿no? ¿Somos lentos o somos rápidos? ¿Qué tenemos que ser, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese es otro de los grandes retos. Claro, hablando del déficit de talento, no sé si te lo traduzco bien en términos periodísticos, es que faltan ingenieros en estos sectores. Sí. Desde el sector privado, ¿habéis notado este déficit, esta falta de gente con formación? Porque es algo que está en discusión en el ámbito académico y universitario. Bueno, yo creo que en todos los ámbitos relacionados con la tecnología hay una gran demanda de profesionales. El espacio yo creo que no es un caso diferente y lo que pasa es que hasta ahora, al menos nosotros, no hemos tenido problemas de captar a los profesionales que hemos necesitado.
teniendo en cuenta que si es posible captarlos en España, los captamos en España, y si necesitamos captarlos en otro de los 12 sedes, sociedades que tenemos en otros países, pues los captamos en otros. O sea que, pero a nosotros no nos han limitado hasta ahora el crecimiento, pero sí que es un déficit global y todo lo que pueda hacerse desde los medios de comunicación, desde la sociedad, en fomentar las titulaciones STEM, que es lo que para el ámbito tecnológico necesitamos, es fundamental, porque yo cuando puedo en medio de comunicación digo, es que la tecnología es divertida, pero ni aún así somos capaces de captar suficientes jóvenes para que se incorporen en las titulaciones STEM. O de otra forma, todo el potencial adicional que haya de titulados STEM van a entrar en la universidad ya con trabajo asegurado a la salida. Miguel Ángel. Sí, yo confirmo que efectivamente tenemos un déficit de personal STEM, fundamentalmente ingenieros, pero todo el STEM, y que yo creo que va a ser peor a medida que vayamos avanzando. Sí. Yo creo que todavía nos vamos digamos, abasteciendo, especialmente por proyectos interesantes, que de ahí es donde también yo creo que es importante retener el talento, y el talento lo retienes pagándole bien y tratándole bien, pero también lo retienes con proyectos interesantes, proyectos que sean un reto de verdad, ¿no? Y por ejemplo, pues el SpainSat NG ha sido un reto donde yo no conozco a nadie, pero no de IRDESAT, de toda la industria espacial española que ha estado trabajando en este proyecto, que haya perdido un solo ingeniero trabajando en este proyecto, ¿no? Y lo mismo nos va a pasar con el siguiente proyecto que vamos a empezar prácticamente ya, que es PAD-2. PAD-2 es un satélite de observación de la Tierra radar que va a sustituir al PAD-1, son 2 satélites. Entre SpainSat NG, hablando de inversión, y el PAD-2 vamos a invertir entre el Ministerio de Defensa y nosotros, sobre todo el Ministerio de Defensa, unos 4.000 millones en los próximos, del 2020 al 2040. Eso nos da una media de unos 200 millones año, que se suma efectivamente a las cifras que daba Juan Carlos, lo que evidencia que el nivel de facturación del sector espacial es muy importante, y especialmente en estos programas pues estamos haciendo cada vez más por ese efecto tractor con la industria, cada vez hacemos que la industria espacial española participe más en nuestros programas. Mira, los primeros programas de comunicaciones, SpainSat y X-Star EUR, que empezamos en el año 2001, la participación directa de la industria nacional llegó hasta el 21%. Con SpainSat NG ha llegado ya al 45%. Y con PAD-2 va a estar por encima del 60-65%. O sea, esto te da un poco esa evolución que estamos consiguiendo gracias a este efecto tractor que hacemos, y no lo hacemos nosotros solo, lo hacemos con la ayuda de la Agencia Espacial, antes del CDETI, el Ministerio de Defensa también pone mucho interés en este esquema, y es verdad que estamos consiguiendo una industria nacional cada vez más potente, cada vez más, digamos, competitiva en el mundo. Y desde la agencia, esta brecha de talento, ¿estáis conscientes de ella? También, sobre todo, la brecha de género, ¿no? Que se habla de la falta de interés, o bueno, al final, porque se va quedando, se va echando a un lado también a las mujeres a la hora de entrar en este sector. ¿Cómo está esa situación desde el punto de vista de una agencia pública? Pues la verdad es que yo reconozco, como dicen mis compañeros, digamos, la dificultad de contratar personal en este sector. Porque bueno, pues no hay, digamos, toda la oferta de talento que nos gustaría. No, yo sé que cuesta trabajo. ¿Es un problema de las universidades que faltan? Es un problema que está creciendo mucho, y además el sector, la previsión de crecimiento para los años próximos es un 12 y pico, que es un 13%. O sea, no da abasto la cantidad de gente que sale. Como decía Miguel Ángel, el problema se va a recrudecer. Yo tengo que decir que soy un privilegiado, porque la agencia se ha creado nueva, como tú bien dices, hace 2 años. Se ha creado, entre comillas, muy bien, en el sentido de que son sueldos competitivos, y aparte yo juego con un intangible, y es que la gente que viene a la agencia tiene un sueldo, que digo, es competitivo, pero luego además tiene, digamos, un sueldo en especie, que es manejar un sector que se van a divertir. Lo comentaba Jesús, el trabajo de la agencia es muy divertido y encima te pagan, ¿vale? Entonces, eso es un poco, digamos, la situación. Yo tengo cubierto ya el 100% de plazas, me han dado 20 plazas nuevas que cubrir este año.
O sea que de momento tocaré madera, me va bien. Hablando de cosas divertidas, cuéntanos qué es Lince, porque Bueno, visto Lince, el proyecto me ha parecido que estamos haciendo cosas muy molonas. Además, me toca muy de cerca personalmente. Yo estaba antes, uno de los precursores de la agencia fue el CEDETI. Yo era el director de espacio allí y hace 13 años vinieron dos personas, los Raúles, que se llaman los Raúles, con una presentación en PowerPoint de un lanzador. Y bueno, pues realmente era muy interesante. Y yo noté que había algo interesante. Participamos en el proyecto, financiamos proyectos de I+D, entramos en capital incluso. Bueno, pues esa empresa ahora es PLD, que ya ha lanzado hace más de un año un vuelo suborbital y en breve lanzará un vuelo orbital. Y desde luego son gente muy ambiciosa. Después del Miura 1 viene el Miura 5, que se lanzará el año que viene. Te han saltado 4 ahí de repente. O sea, no, tiene que ver, Miura 1 tiene un motor y 5 tiene 5 motores, ¿verdad? Ese es el Por lo de ambiciosos, motivo. digo, van de 5 en 5. Sí. Y después de esto no se han quedado parados, están pensando en el Miura Heavy, que es un Miura pesado, y con una cápsula para capacidad de 4 astronautas que se llama Lince. Yo he estado dentro, la verdad es que esto sí que es también muy divertido. Sí, ¿no? Pero es una realidad. O sea, es que claro, cuando uno piensa en astronautas en la Luna españoles, pues piensa en Tony Leblanc todavía. Tenemos ese San Benito, ¿no? De aquella... Bueno, pero Europa tiene graves, entre comillas, graves carencias. Y uno de ellos es, tenemos un grupo de astronautas, España tiene 2 astronautas en activo. Un astronauta en activo, uno en reserva y uno que ha sido astronauta, que es Pedro Duque. Pero no tenemos un sistema para ponernos en órbita. Al compañero no lo contamos, ¿no? A Jesús Calleja. A Jesús Calleja, bueno, efectivamente. Yo además estuve con él el día antes del lanzamiento, pero bueno, que decía que no tenemos ni lanzador ni cápsula, con lo cual la cápsula Lince viene a llenar un hueco, no en España, en Europa. Claro. Vamos ya, nos queda poco tiempo, me gustaría una serie de preguntas un poco más rápidas. La primera, a vosotros dos, que sois un poco representantes del sector. ¿Se puede hackear un satélite? Es una realidad. La ciberseguridad ahí arriba es vital. El otro día veía un documental, leía un reportaje sobre la base de comunicación por satélite que hay en Svalbard. Y me quedaba un poco alertado porque eso es muy hackeable. Hacía poco que los rusos decían que querían quedarse con Svalbard. Y me imagino que simplemente interviniendo ahí, la que se puede montar es importante, ¿no? A ver, se puede hackear un satélite, por supuesto que se puede hackear, pero hay satélites y satélites, ¿no? Por ejemplo, claro, los nuestros tienen un nivel de protección enorme, tienen una dispersión de centros de control separados geográficamente muchos kilómetros, miles de kilómetros, para que lo que afecta a un centro de control no afecte al otro, redundancia caliente entre un centro y otro. Todo cifrado, con un nivel de cifrado, digamos, certificado por el CNI al máximo nivel de seguridad. Ahora hay otros satélites que no, efectivamente. Dicho eso, es mucho más fácil hackear el segmento de tierra que el de vuelo. De hecho, en la guerra de Ucrania, lo primero que vimos fue efectivamente que los rusos fueron capaces de hackear comunicaciones de un sistema que se llama Viasat, pero hackearon la parte de tierra. Es decir, volvieron tonto al centro de control y perdiéndose toda la capacidad de modulación de las señales, etcétera, tiraron abajo toda la red. Pero es verdad que actuar sobre el satélite es más difícil, porque normalmente están más protegidos y llegar a la órbita geoestacionaria, molestar mucho, también es más difícil, porque estamos a 36.000 kilómetros de la Tierra y no es fácil subir hasta allí. No pilla cerca. Jesús. Sí, no, es absolutamente, como dice Miguel Ángel, en cualquier caso, una cosa es hackear el satélite y otra cosa es, como ha dicho él para el SpainSat, el interferir o suplantar las señales, que también ha ocurrido por parte de Rusia contra Starlink o contra los GPS. Nosotros estamos liderando una misión de la Agencia Espacial Europea que es para demostración de futuras tecnologías de ciberseguridad, tanto en el segmento vuelo como en el segmento tierra, porque claro, como los malos van avanzando, pues los buenos tenemos que ir avanzando, ¿no? Pero sí es un... ¿Cómo está, aprovechando que te tengo, el sistema Galileo, en qué estado está? Porque hay una parte operativa, entiendo, que es la alternativa europea al GPS. Bueno, yo creo que Galileo es un ejemplo, quiero decir que podemos hablar de las cosas
malas o déficits de Europa, pero tenemos que hablar también de las cosas positivas. Y desde mi punto de vista, un elemento positivo es Galileo. Galileo está operacional, la generación 1 está operacional. Estamos en desarrollo de la segunda generación de Galileo. Galileo actualmente es el sistema de navegación por satélite del mundo mejor que hay. Mejor que el GPS, mejor que el ruso, mejor que el chino. Pero mis cacharritos lo usan cuando yo Sí, estoy utilizando, sí. porque no somos conscientes, como siempre Sí, pone GPS. Claro, claro. Es que tú cuando utilizas Google Maps no sabes que estás utilizando satélites de navegación por satélite, como ha dicho anteriormente Miguel Pues Ángel. igual tendrías que poner una pegatina que sepamos que Sí, hemos puesto pero dinero bueno, ahí. tampoco sabes que cuando utilizas Internet, Internet fue un desarrollo del ámbito de la defensa. Lo estamos utilizando todos al día de hoy. En cualquier caso, Galileo sí, Galileo la primera generación ya es bueno, la segunda generación va a ser todavía mejor. Tecnológicamente los satélites, el segmento Tierra, tecnologías mucho más avanzadas, mucho más resistentes a interferencias, a suplantación, propulsión eléctrica, carga de pago digital reconfigurable, antenas mucho más potentes. En resumidas cuentas, menos interferible y además, si la primera generación está dando al día de hoy precisión métrica, la segunda generación va a dar precisión decimétrica, es decir, 10 veces mayor. Wow. No lo dice Jesús, pero porque es muy modesto, pero hay que decir esta tecnología. Yo suscribo todo lo que ha dicho. GMV es uno de los líderes europeos en Galileo. Sí, por eso le preguntaba precisamente. En La Galileo, última, pero mundial en navegación por satélite. Por supuesto. Porque también tenemos sistemas en Australia y Nueva Zelanda. O sea que... la última que os decía, que es algo que nos preocupa mucho en el diario.es, es el tema de la sostenibilidad, que has mencionado tú, Isabel. Fue antes de ayer, viendo el telediario con mis hijos, que son pequeños, veían esta huella que dejan los cohetes de Elon Musk en la atmósfera, que produce estas espirales tan espectaculares que al principio parecían ovnis, ¿no? Y me decía mi hijo pequeño: oye, pero eso es un montón de guarrería que están echando en la atmósfera. ¿Hasta qué punto el sector espacial puede ponerse la medalla de ser sostenible o es un precio que hay que pagar porque necesita mucho combustible? Tenemos un problema que resolver. Ahora mismo hay en órbita cerca de 14.500 satélites. De ellos, unos 12.000 están activos. Y eso en una situación alegal. La última normativa de ámbito global es del año 67. Del año 67. Entonces, hay que regular el espacio para que sea sostenible. De otra manera, llegará un momento en que realmente generará un problema de saturación y que hecho impedirá que misiones de exploración puedan dejar la Tierra. Pero insisto, tiene que ser una normativa global. De poco vale que Europa legisle si el resto del mundo no lo hace. Pero el contexto actual es el menos propicio para alcanzar acuerdos. Un ejemplo que ilustra muy bien. Mira, nosotros lanzamos el PAZ en 2018 y hoy seguimos utilizándolo y funciona perfectamente al 100%. Nosotros al principio teníamos avisos de colisión, que es que, bueno, hay redes alerta, hay también una europea en la que España participa y estamos nosotros también ahí metidos, ¿no? Te alertan de una posible colisión. En 2018, bueno, podemos tener una alerta de colisión cada varios meses, ¿no? Hoy tenemos una al día. O sea que es que esto ha evolucionado exponencialmente. Mucha culpa la tiene Elon Musk, porque ha lanzado más de 7.000 satélites desde el 18 hasta aquí, en la órbita baja. Un solo operador ha enviado una más satélites que el resto. 70% es americano, 70%. Claro. Pero esto, ¿quién le pone el cascabel al gato al final? Porque no Pues hay una acuerdo. legislación, como decía Juan Carlos, internacional, que la afecte a todo el mundo y que efectivamente ponga ciertos límites al que más use y abuse del espacio, porque dices, oye, si hay 10 como este señor es sostenible el espacio, yo ya os digo desde aquí que es imposible. Ya no podemos lanzar 70.000 satélites en solo 7 años, porque no caben, caben, pero que se pueden chocar y pueden generar un desastre en la órbita que sea insostenible. Con esta llamada de atención a Elon Musk, que estoy seguro de que nos está viendo, vamos a terminar esta mesa de hoy. Os agradezco a los 4 que nos hayáis acompañado. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.